Hola, hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a este espacio nuevo de reflexión en la palabra del Señor. Gracias por tu amable y grata compañía que siempre será bien recibida. Vamos pues juntos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, en su palabra. Ella se encuentra en sus pantallas y es en Juan 14:6. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Nueva Traducción Viviente nos aporta con esta traducción. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Este versículo, amado, amada, es probablemente uno de los más conocidos de la Biblia y uno de los que más nos sabemos de memoria y lo decimos. Pero el día de hoy yo quiero, de parte del Señor, detenerme en un término, el término camino. Jesús dijo: camino, la verdad y la vida. Vamos a centrarnos en la connotación, el significado, el camino. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy el camino, el camino? Muy bien, nosotros podemos pensar que el camino es una forma de hacer las cosas. De hecho, en inglés, la traducción camino generalmente es way, y también way, W-A-Y, se traduce como forma, o modo, o método para hacer algo. Entonces, alguien pudiera decir: yo soy el camino. Quiso decir a Jesús con que yo soy la religión, la forma de hacer las cosas para llegar al Padre, ¿no? Pero nosotros encontramos algo interesante en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 20, que lo vamos a tener en pantalla ya. Y nos dice que Jesucristo nos ofreció una relación con el Padre a través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí nos está presentando la palabra a Jesús como un camino vivo. Significa que no es una forma, no es un método o un carretero, sino que Él mismo como persona, estando dentro del corazón, cuando ya nosotros le hemos invitado a ser nuestro Señor y hemos resuelto ya el problema del pecado mediante el arrepentimiento y la confesión, entonces Él, instalado vivo en nuestro ser interior, se convierte en un conducto, se convierte en un túnel o un puente para que a través de Él nosotros podamos llegar al Padre, ya que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Él recibe la oración y se la transmite al Padre. Todo lo hacemos a través de Jesús. Él es el único camino. Entonces, imagínate, hermano, hermana, si alguien quiere llegar a través del budismo o a través de del Islam o a través de cualquier otra religión, porque no entienden que Jesús no es religión, sino que es un camino vivo, y dice aquí nuevo, ¿no? Que Dios nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, el velo en el templo era un símbolo de la carne del ser humano, que viviendo en la carne que nos incita al pecado, impide que nosotros podamos tener acceso al lugar santísimo, al lugar en el templo de Jerusalén donde estaba la presencia de Dios. Eso es lo que representa el velo. El velo impide, ¿no?, que el sacerdote que esté en el lugar santo pueda entrar en el lugar santísimo, a menos de que él fuese purificado, y como lo hacía en ese entonces. Pero ahora, figuradamente hablando, la carne es el significado de ese velo. Y el Padre rasgó ese velo del templo en el instante que Jesús moría en el Calvario, de arriba hacia abajo, ¿no? De manera que se entiende que nadie pudo subir, ¿no?, 10, 12 metros para desde arriba desagajar como ser humano. Eso no lo hizo un hombre, eso lo hizo Dios, fue algo divino, porque fue desde arriba hacia abajo. Y cuando ese velo fue rasgado, el simbolismo es de que Jesús entró a través de ese velo que es la carne, como dice aquí,
ofrecida su carne en sacrificio vivo y dejó abierto el acceso al lugar santísimo, figuradamente hablando, es directamente el trono de Dios, de manera que nosotros ahora podemos entrar directamente y no a través de cualquier otro sacerdote en esta tierra, sino directamente a través de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, lo que habla Hebreos 10. El camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo porque antes nadie podía llegar, ¿no? Por ese camino hasta que Él lo trazó. Y vivo porque Él está vivo. Ahora, veamos algo interesante también que la Escritura nos aporta aquí, y es cómo llamaban a la fe de Jesús los propios discípulos. Vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo escribió Lucas. Lucas, cada vez que se refiere a la fe de Jesús, no la habla como una religión, no habla de un cristianismo, sino miremos juntos cómo lo habla. El primer versículo está en Hechos 9:2, ¿no? Donde Lucas narra y diciendo, y le pidió Pablo, Saulo, cartas para las sinagogas de Damasco, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Interesante. Aquí habla el camino, de este camino. No dice de esta religión, no dice de esta secta, no dice de esta fe, no dice de este cristianismo. Dice el camino. ¿A quién se referirá aquí Lucas? Sino a Jesús vivo y como camino nuevo y vivo para llegar a Él. Otro, en Hechos 11:26, vamos a ver aquí que se menciona por primera vez el término cristiano, pero ¿quién dice este? ¿Quién acuñó este término? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, los discípulos, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes llamaron a quiénes? ¿Los discípulos se llamaron a sí mismos cristianos? Jamás. A ellos se les llamó cristianos, pero lo interesante es que el término cristiano tenía una connotación peyorativa, despreciable, o sea, como despreciándolos, como burlándose de ellos, como pequeños cristitos, pequeños cristos, y así los ridiculizaba. Pero ellos jamás se llamaron así cristianos. Ellos llamaban a su fe el camino. Bueno, aquí vemos la única vez que se habla de cristianos en Hechos de los Apóstoles. Veamos también otro pasaje. En Hechos 19, verso 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, se separaron los discípulos, maldiciendo el camino, así se conocía la fe de Jesús. Nosotros, ¿qué somos? Seguidores del camino, decían ellos. Nosotros seguimos el camino con C mayúscula. Miremos esto, esta connotación es muy importante con C mayúscula. Otro, Hechos 22:4. Pablo narrando en defensa suya ante Félix, una autoridad romana, cuando fue apresado y acusado por los judíos de predicar el evangelio, él le cuenta a Félix, a la autoridad romana, diciéndole, perseguía yo este camino. O sea, él perseguía no a los cristianos, no perseguía la fe de Jesús, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo, o sea, cogiendo presos y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Le está narrando su vida anterior como Saulo y habla de camino. El camino, Él es Jesús y Jesús está vivo aquí adentro y nosotros lo seguimos a Él por ese camino. Otro versículo interesante cuando Pablo ante Félix le dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, refiriéndose a su fe. Habla del camino que los otros llaman herejía porque lo llamaban hereje, ya no predicaba a Moisés y a la ley, sino que predicaba a un Cristo vivo, un Cristo resucitado, y entonces se refiere al camino. Y luego entonces Félix, verso 22, oídas estas cosas,
estando bien informado de este camino, Pablo no le habló del cristianismo, le habló del camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licio, acabará de conocer vuestro asunto, ¿ok? Así narra Lucas como creyente y así se refiere a la fe de Jesús. Pero ahora veamos también algo interesante: cómo narran o cómo se refieren los inconversos, los romanos, a la fe de Jesús. También le decían el camino. Félix relata a Agripa, un superior suyo, al rey Agripa, la historia que había tenido con Pablo, y le dice a Agripa, ¿no?, que ellos tenían contra él, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Esto es lo que dice Félix como romano. Él no entendía qué es el camino, ¿no? Él escuchó, él fue bien informado, pero cuando él se dirige a su superior, le habla de religión. Así es todo hombre que no conoce a Cristo. Cree que todas las cosas de Dios tienen que ver con una religión y solamente entienden las cosas de Dios como una religión, porque no saben lo que es tener una relación con Jesús a través de ese camino nuevo y vivo que Él se constituyó dentro de nuestro ser. Y dice acerca de su religión. Esto es como a la gente en el mundo habla, los que no tienen a Cristo. Y también luego vuelve a decir, ¿no? Ahora Agripa recibe el testimonio de Pablo y después de que Pablo le predica acerca del camino, ¿cómo le responde Agripa? Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Porque no se trata de ser cristiano, se trata de seguir el camino nuevo y vivo que es Jesús, que está dentro del corazón. Pero mira cómo lo entendió el romano. Creía que era cuestión de convertirse del paganismo romano al cristianismo. Y la gente hoy en día todavía sigue creyendo que el cristianismo es lo que hay que buscar. No, hay que buscar a la persona viva de Cristo. Hay que tenerlo dentro del corazón. Hay que vivirlo a Él y a través suyo llegar al Padre y tener con Él una relación. No es religión. Todo aquello que no es relación, entonces ya es religión. Pero cuando nosotros dejamos las religiones atrás, entonces entramos a una relación con el Padre a través del camino nuevo y vivo que es Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor por esta revelación que nos ha dado a través de la Escritura en Hechos. Padre, gracias por mostrarnos con toda claridad, con perfecta y nítida claridad, en qué consiste la fe de Jesús. Consiste en seguir el camino, porque Él dijo: yo soy el camino. Y este es el camino que seguían los discípulos, el camino que es Jesús. Señor, que nosotros entendamos que es a Jesús vivo al que debemos tener en el corazón, para que Él, convertido en un camino, para nosotros podamos seguirlo a Él y a través de Él llegar siempre a ti y mantener contigo esa relación. Gracias, Padre. Gracias por esta meditación. Ayúdanos a tenerlo claro y también en el día de hoy hacer todas nuestras labores con éxito y siempre haciéndolo como no para los hombres, sino para ti. Padre, que podamos ser útiles a nuestras familias y llevarles el pan de cada día, que tú nos lo das a nosotros. Y también ayúdanos, Padre, para ser protegidos y ser guardados de todo mal en tiempos tan duros como los que vivimos hoy en día. Señor, guarda nuestras familias, guarda nuestros pasos y que nosotros brillemos siempre con la luz de Cristo para honra y gloria de tu nombre. En Él oramos y agradecemos. Amén, amén, amén. Espero, hermano o hermana querida, que hayas salido muy fortalecido y edificado de este tiempo y nunca te olvides que Dios te ama y este siervo también. Hasta pronto.